Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Bueno, acá vamos a estar analizando la carta de Oscar Wilde, este escritor escocés, no recuerdo si era o británico, y bueno, Irlandés. la revisión, irlandés. Bueno, era de Europa, igual, era de Europa. Él Bien, era el... ¿qué vas a decir? Este... No, 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 él era del mundo. Ah, del mundo, sí, sí. Ah, bien, no, es. Bueno, no sé si querés comentar la biografía o arrancamos directamente con la carta. Bien, ¿qué puedo decir? Oscar Wilde, como le comentaba Anthony, fue un hombre que, bueno, fue muy bueno haciendo lo, lo que hacía, digamos, el tema de lo lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Sin embargo, se vio envuelto en muchas polémicas. Fue alguien como que tuvo una vida muy excéntrica, podríamos llegar a decirle, para su época. eh, con, digamos, amoríos no convencionales para la época, eh, vida loca y bueno, como que fue muy... Uy, tengo que bajar la cámara. Fue muy eh, cambiante toda su vida porque si bien llegó a alcanzar mucho la fama, mucho el tema de prestigio, digamos, él de hecho también se casó con una mujer, después su vida tomó como riendas, como que tomó otras riendas, digamos, tuvo hijos, después comenzó a salir con un hombre, pasó a estar como con su familia, a cuando comenzó a ganar más dinero, a vivir la vida loca, en hoteles, alcohol, eh, ¿no? Después tuvo un tema de, le hicieron un juicio, él estaba con un hombre del cual estuvo muy enamorado, amó mucho. De hecho, no sé si es esta misma persona, pero de un amorío que tuvo, creo que ahí hizo su obra El retrato de Dorian Gray. Y bueno, después el padre de uno de sus amantes, digamos, le hizo un juicio, que en su época fue muy polémico, ¿no? Porque el hecho de, bueno, la homosexualidad, este hombre alegó con testigos que supuestamente él le pagaba niños como para estar con él, y que esto que el otro, después que salió inocente, pero como había hablado, había dicho cosas de este hombre, mentiras, había divulgado mentiras, como que fue a la cárcel por un tema de falso testimonio. Después se fue a vivir a Francia, sus últimos, murió joven porque murió a los 46 años, y con una vida totalmente opuesta a la que llegó a tener, ¿no? Porque murió pobre, murió solo, murió triste. eh, y yo creo que he visto fotos de él cuando era, o sea, en sus últimos años, y por lo que recuerdo, nada que ver una cosa con la otra, digamos. O sea, cómo se llegó a ver a cómo terminó. Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que nada, no se me pasa por alto nada. Sí, de hecho, por lo que recuerdo, él tenía ahorros, pero como con mucha escasez. Eh, Mira, murió en pobreza y en exilio. Eh, Fue rechazado claramente. Nunca más volvió a hablar con su esposa y sus hijos. Ah, y de hecho me había olvidado esta parte, prohibieron sus obras, o sea, como que no era algo que ibas a ver en esa época, porque como hablaban, o sea, tenían muy mala reputación en ese momento,
Él sale de la cárcel y se va para Francia directamente. O sea, a los 43 tuvo que haber salido en el 1897. Y dice, vivió con muy poco dinero y bajo con otro, o sea, con otro nombre, digamos. Y como que iba pidiendo, como que le iban prestando plata, por así decirlo. Eh, mm, Dice, mi tapiz, y él tenía una frase que dice, mi tapiz y yo estamos librando un duelo a muerte. O se va él o se va yo. O me voy yo. Merce su día conoce un símbolo. Pero es como el contraste, ¿no? De cómo pudo llegar a lo más alto y bajar de un momento para otro. Tiene que ver con el tema de su don también. A ver, ¿dónde está su matriz? En su matriz se ve el 10 repetido más de una vez y tiene que ver con eso, con lo cíclico. Y más que nada también el tema de la pareja, porque justamente quien lo más lo perjudicó fue el padre de una pareja de él, digamos. Ok, ok. Muchas gracias, Mari. Bien. Bien, vamos a comenzar a analizar entonces. Muchas gracias, Anita, por la información de la biografía de Oscar Wilde. Bien, comenzamos. Tiene un ascendente en Virgo. El aprendizaje con lo que es la energía mercurial a través de lo que es la comunicación y la escritura, con una mente manejada por el poder plutoniano o con tintes marciales, donde pudo haber basado mucho lo que son sus escritos o inclinarse a cuestiones que tienen que ver con eh, el valor y una mentalidad un tanto inclinada a cuestiones con tabú o que, bueno, se inclinara al aprendizaje de indagar en las sombras, con un Mercurio en Sagitario, ¿no? Con iniciativa para lo que es la escritura y esta pasión muy venida o muy influenciada por ese Plutón en su casa 8, considerándolo en casa 9, eh, que a través de la preparación después pudo desplegar su talento, el cual cultivó, ¿no? Bien, recordemos la casa 3 como casa de los talentos, pero es un talento que se cultiva, eh, que se va, bueno, trabajando. Bueno, tiene la fortuna de no suraí y el aprendizaje, no con perdonar y dejar el pasado y el dolor atrás y trascenderlo a encontrar y a conectar con lo que es la abundancia y la propia capacidad de generar recursos a través de su preparación o norte en casa 9, a través de su experiencia y de su propia valoración, a través de sus propios talentos para relacionarse con la gente y su capacidad de manejarse en cuanto a acuerdos, vínculos y en una dinámica de aportar algún tipo de arte con ese Venus en Link, que lo conectara con la gente. Tiene una luna en Leo, la casa 11, esto acompaña de energía geminiana esta luna para poder a través de Saturno en su casa 10 llegar a estructurar y conseguir esa aprobación que él buscaba, esa, vamos a decir, esto de querer que me aprecien, me valoren y me vean lo bueno que soy y lo que brillo a través de la estructura de Saturno que fue moldeando esa luna para poder el brillar y destacar en lo que tanto quería, ¿no? Buscando esa luna, la atención del público, de lo que es la masa. Bien, y una Lilith en Cáncer que, bueno, pudo sufrir alguna cuestión con lo que es la figura femenina o la figura de mamá o
de nutrición emocional, no solo habérsele prohibido esa valoración que él buscaba y haberse podido mover una dinámica vincular en la que de repente él necesitaba, ¿no? Bien. Después tenemos a un poder plutoniano, una mente con una capacidad fuerte, que impulsa lo que es su propia creatividad, impulsa lo que es la escritura a través de lo que es la pasión y de las emociones intensas con ese escorpión casa 3, y empoderarse a través de eso, obsesionándose mucho en lo que es una dinámica de estudios y que tienen que ver con lo que es la preparación, con lo que es la participación social por el tercer cuadrante y ahí, bueno, desarrollarse. Bien, muchas gracias, mi monito. Bien, ¿qué más les puedo comentar? Con un sol en Libra, ¿no? Que conectan una dinámica en la que busca asociarse, hacer asociaciones y que, bueno, que puede llegar a caer gustar bien o intentar hacer eso. Pero bueno, que la cuadratura del Sol a Júpiter, esto hace una persona un tanto extravagante en considerar más del dinero que realmente tiene, en ser una persona engreída, soberbia, con exceso de confianza y altas expectativas, que esto a veces llega a caer en extravagantes gastos, una persona que presume mucho del dinero que tiene, de lo que puede hacer o lograr a nivel económico, de estatus, ¿no? Con ese Júpiter que está en una casa de tristeza, ¿no? Según lo que es la astrología tradicional, y está en dignidad de, eh, vendría a ser una caída. Bien, así que eso, bien. Entonces es un Júpiter bastante débil que, bueno, que busca presumir aquello que en realidad no, realmente no tiene tanto como aparenta ser. O hay cierta escasez y un vacío que quiere llenar a través de eso, ¿no? Es una manera como muy rápida de compensar esa falta de satisfacción, más ocupándose Sekiro en lo que es su energía de Capricornio, y donde hay un dolor con la figura paterna y papá o mamá tampoco no hallaron esa luna, no me dieron el reconocimiento que consideraba merecero, fueron demasiado exigentes, hubo ausencia o dureza por parte de la figura de la autoridad. Bien, y haciendo conjunción a ese Júpiter, ahí es como que busca a través de, ¿no? El presumir o el demostrar el estatus que tiene, buscar la atención y el hacerse ver, ¿no? Haciendo en cuadratura al sol, esto lo hace una persona demasiado extravagante y especulativa en cuanto a gasto de dinero, donde tiende a caer en excesos de gasto, y a llevar una vida excéntrica. Bien, un Venus en casa 2 que aporta muy buena autoestima y buen manejo de dinero. Es buena entrada de dinero donde el dinero fluye, donde a través del contacto social o con los demás tengo lo que necesito. Y con un sol en casa 2 que provee de una muy buena autoestima. Pero el Júpiter lo hace en cuadratura, lo hace caer en una extravagancia y en un exceso de confianza que lo lleva a cometer errores. Y el aprendizaje, bueno, todos ya sabemos cuál es el aprendizaje de esto, pero sería eso. Después tiene un Neptuno, un conjuncional descendente que tiende a lo que es encontrar un ideal en una pareja. Afortunadamente tiene un trígono que lo ayuda a alcanzar eso y a través de los demás o por inspiración de los demás llegar a encontrar esa inspiración para expresarlo en su carrera quizás profesional, ¿no? Bien, pero con la posición de Urano hay un conflicto en cuanto a me quedo en lo conocido o me voy a explorar cosas que, bueno, realmente al final de cuentas me puede perjudicar en cuanto a mis vínculos o mi propia autoestima o seguridad, ¿no? Con ese Tauro en la casa 9, donde el Urano en casa 9 tiene un interés y una extravagancia a buscar conocimientos superiores o a adentrarse en cuestiones del extranjero o a irse un poco más allá de lo convencional,
o a tener gustos convencionales o algún conflicto en lo que es su pensamiento y esto afectarle a nivel vincular. Bien, eso por ahí. Y de repente haber sucedido alguna ruptura o algún imprevisto de imposición de lo que es en lo que fue su adolescencia o su niñez. Después tiene un Marte en Sagitario, como funciona el ínfimo cielo, casa 4, esto puede dar a veces a tener un hogar un tanto conflictivo, ¿no? Y que se impone o se cultiva mucho lo que es el conocimiento y da mucha tendencia a querer explorar lo que es el ámbito de la sexualidad, el disfrute, los placeres de la vida, viajar, disfrutar, un poco como que el vivir la vida loca, no teniéndose Júpiter en casa 5 y solo buscar y buscar y buscar placer a raíz de apoyarse mucho en lo que es su estatus o creyendo que eso es vivir una vida extravagante, ese estatus y es sinónimo de éxito. Bien, siendo que el éxito en realidad no está ahí, por eso un poco lo adjudico yo lo que es la caída de Júpiter en el signo de Capricornio. Que estaba manejado mucho por lo que es Saturno, donde hubo una figura de autoridad que puede haber sido papá o mamá, que lo pudo haber moldeado desde pequeño para que se instruyera y se preparara. Y que cumpliera las expectativas que el mundo esperaba un poco de él. Bien, o mamá y papá también. Ok. Así Antes, que, bueno, eso. y una pregunta, por ejemplo, ¿vos ves alguna cuestión con el tema de, a ver, con el tema de su esencia veo que fue una persona que tenía un tema con necesitar sí o sí llegar a sus metas de como de lugar. eh, y hay un tema también con el control, puede ser que lo veas en la carta. Sí, con ese Mercurio en Escorpio, estando en oposición a Urano, en donde a veces o me quedo en lo conocido, me muevo en lo pequeño, o bueno, si me adentro a querer al crecimiento y a la integración social el Urano me lleva a estados de descontrol en donde a veces tengo que incorporar una mente un poco más fuera de la convencional y irme hacia aspirar a algo más alto o a otros ideales que pueden tener que ver mucho con a la hora de manejarse en la rutina o lo que es el cuidado de su salud. Esto Ok. perjudica mucho lo que es puede jugarle mucho en contra a llevar a caer en una dinámica de pensamiento, vibración baja, ¿no? Afectándose Mercurio en Escorpio, a veces provocándole un creerse más o, por ejemplo, a tener un ideal sobre el mundo o sobre la vida o sobre las cosas que no realmente no es el que debería ser. Y a veces a caer un poco lo que es en la perversidad o algún tipo de cuestión así. No, a tener conflicto con lo que es la parte a veces moral. Mm. ¿Considerás, por ejemplo, que esto de lo que lo acusaron podría haber sido cierto? Mm, sí, Ok. sí, sí, tiene Júpiter mal aspectado en Capricornio, por parte de ese Sol, un Saturno en cuadratura a lo que es a Neptuno. Pero no, me llama mucho la atención la cuadratura de no, su Quirón en conjunción a Júpiter en cuadratura al Sol, con su Marte en Sagitario, a veces a caer en tendencias eh, serían de laxivia y este tipo de cosas, por a veces querer explorar o ir un poco más allá, al extremo. Mm. Todo acompañado de lo que de esa parte. mm, Vivirlo a veces o traerlo un poco a veces de lo que fue la represión, ¿no?
de que a veces el entorno lo reprimió, o la figura de papá lo reprimió, ¿no? Con ese Saturno en cuadratura a Neptuno, ese Saturno en Géminis, en donde a veces reprimió su expresión y terminó explotando, ¿no? Con ese Mercurio en la casa 3 en Escorpio, que está siendo manejado por ese Plutón en la 8, la 8-9. Sí, de hecho se le marca mucho el tema de la parte masculina, ¿no? Porque hay un bucle acá en respecto a los dones que le heredan con el tema de su karma. O sea, es lo mismo que tiene. Entonces es como que quizás él a lo largo de su vida estuvo muy, como que con esta idea muy adentro en su cabeza. Ujú. Sí, bien, bien, bien. Bien, sí, ese Júpiter en las 5, no, Saturno, que ese Saturno está siendo gobernado por Mercurio. Ese Mercurio cae en las manos de, de ese Plutón en la 8. Eh, a veces entrar en conflicto en cosas que no, bueno, que no le conviene, a veces se daña la reputación. Tenés ese Saturno en cuadratura, lo que es hace un Neptuno, que entrar en conflicto por cuestiones vinculares o algo, o lo que es la imagen. mm, eh, por cuestiones a veces que tengan que ver con lo que es la fantasía, o a veces llegar a caer en ideales o utopías que realmente no le convienen y no favorecen a lo que es su propia, mm, vamos a decir, su propio valor, o el, no recuerdo cómo se dice la palabra cuando alguien tiene mala fama. Es como la propia imagen, ¿no? El criterio social de la gente que tenga hacia él. ¿No es reputación la palabra? Sí, eso mismo, eso mismo. Mm. No, y Urano después en cuadratura a la Luna, creando conflictos a nivel vincular, en donde a veces tiene disrupciones, eh, donde quizás la figura de mamá estuvo ausente, o de repente en algún momento desapareció o no estuvo. A ese conflicto emocional en donde es cierto que el otro me ata o me quita la libertad, o no me deja dar mi propia expresión, no me permite expresarme. Y bien, y esas cuestiones a veces con ir más allá, querer un poco más allá, romper la norma social, y porque lo necesito, ¿no? El Urano cuadratura de la Luna. Bien. Además, es como que tiene, bueno, tenía una necesidad, ¿no? Con que lo reconocieran. Sí. Mírenme lo que estoy haciendo, soy diferente, mírenme, miren lo que logré, miren lo que conseguí. Y al ver que no se le daba lo que él quería, o quizás sí, pero no de la manera que él esperaba, y se frustraba. Yo creo que por ese lado tenía un tema con el alcohol él. Y justamente la gente que tiene problemas con alcohol tiene problemas con la madre. Ujú, ujú, Sí, de hecho, lo que, a ver, yo relacionándolo con su deseo del alma, que es un 6-12 o un 12-6, es como si él dijera, soy distinto, no estoy estancado, em, o a pesar de yo estar como que de ser diferente o de estar en una posición no tan favorable para mí, quiero amar y quiero que me amen, ¿no?
Deseo que me amen, anhelo que me amen, digamos. O Bien. quizás también un amor diferente que tenga que ver con su orientación sexual, ¿no? También para esa época era como, qué pecado, ¿no? La luna ahí en cuadratura de Urano fuertísima. No, eso, esa necesidad de rebeldía y revelarme y mostrarme, y soy quien quiero ser y yo puedo, y yo, desde un ego Sí, soy exacerbado y única, soy... excéntrico, de ping-pongo, y qué me importa lo que digas los ideales sociales, yo soy el primero acá en sacar el pecho y en demostrar que también esto es de macho, ¿no? Y de que él a veces venía muy motivado a lo que es su parte mental, ¿no? Con esa luna cuadratura a lo que es Escorpio y ese deseo de explorar, de aventurarse, de experimentar, de ir más allá, moverlo todo, esta dinámica, todo muy motivado por lo que es su energía sexual. Y sí, porque acá me hace un triángulo porque me voy a la 2 me lleva a la 5 a las 5 me lleva a la 10 y así. Es como una cosa a la otra, alimenta a la otra. Y esto pudo haber sido movido un poco también por lo que es la dinámica de, bueno, tengo estatus, alcancé el éxito profesional, entonces como que me doy el placer de vivir eso, ¿no? Y de romper con las normas sociales y tener una vida, una rutina en la que salga, ¿no? De la media, porque no me interesa vivir la vida loca, lo hago y punto. Eh, Esto todo lo que estoy diciendo va acompañado, ¿no? En un contexto de la carta, porque hay varios puntos que me refuerzan y me llevan a esto. No es que una luna cuadratura Urano de esto, pero sí son cositas que van sumando, no es como que se repite un patrón o se repiten energías que apoyan a eso. Con lo que estaba mencionando, él buscando una pareja, un vínculo en el que poder expresar su energía pisciana más suave, más femenina, y conectar un poco con lo que es la suavidad del alma, y al mismo tiempo a través del otro encontrar la inspiración para crear su poesía, su arte, y esto llevarlo a nivel vocacional. Bien, así que eso, hay una herida, un dolor ahí con lo que es el reconocimiento. No sé si alcanzo a ver bien, pero puede venir mucho a lo que es la figura de la mamá. Hay algo ahí con la mamá. Quizás haber podido tener ausencia de la mamá o odiar a la mamá, ¿no? Con esa Lilith en Cáncer. Bien, no. Y ese Aries en casa 8, ¿no? Con una energía sexual bastante también fuerte. Con ese Marte en Sagitario. Y ese Júpiter en la 5, ¿no? Esos aprendizajes, ¿no? Que se vienen a vivir a través de los vínculos íntimos. Bien. Y la idea de que le gusten, pues ya sabes, Anita, por esa luna en Leo. ¿Mm? La idea de que le gusten por esa luna en Leo, mal aspectada, muy mal aspectada, hacia Y las Escorpio, lunas en Leo son terribles. a ese Urano, en el contexto que está, ¿no? Mm, no lo sé. Todo, Ese Mercurio. Bueno, no sé, todo yo movido no por. sé por qué pienso que, a ver, desde la ignorancia lo digo, porque no soy astróloga, pero a mí me da la sensación que los Mercurio en Escorpio, me incluyo porque tengo Mercurio en Escorpio, y ciertas tendencias hay ahí también a hacerle ojitos a tu compadre. Eh, bien, bien. Bueno, yo lo dejo por acá, no tengo más nada que aportar. Eh, Ok. Muy favorable el Venus para la cuestión de dinero y la autoestima, al igual que el Sol. Sobre todo el Venus, porque el Sol ahí está débil. Está un poco débil. No, sí, está débil ahí el Sol. Está débil. Ujú. Si le vamos a una secta nocturna, en un signo de caída. Bien, Ok. ¿quién más va? Bueno, yo lo dejo por acá.
Bueno, por acá hoy finalizado la lectura, la interpretación. Voy a invitar a Steffi si quiere sumarse un ratito. Bien. Ah, al final iba a mostrar la materia del destino y no la mostré. Mira, ahora la muestro. Ahora le muestro la materia del destino. Acá tenemos la materia del destino de lo que es Oscar Wilde. El papucho Bien. de Oscar Wilde. Ahí lo ven, tienen Bueno, la fotito ahí. Hola, buenas es tardes. Buenas. buenas. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Ana, Anthony? ¿Qué tal? Me Bien, encantó. Me encanta esta dinámica que tienen los dos, que entre la carta astral y la carta de la matriz del destino. Se pone súper interesante. Sí. Dicen que veo que murió de meningitis, dice un monito. Esta cosa apenas está avisando de tu live, dice Jane. Bueno, tienen que activar tocan la campanita, tocan ahí arriba, ahí mi Está la usuario. campanita, yo la tengo activa, pero avisó súper tarde. sí, Todas. puede ser. Sí, 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 sí. Decir la cuadratura, Ana, y puede ser que la cuadratura de Urano a la Luna sí, porque a veces puede dar una tendencia como una Luna en Acuario, que da tendencia Ok, lo que es la homosexualidad a veces. A veces, a veces. Depende. ok. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es su cola kármica, ya que habla de un tema de traición familiar. Se le dice el baje kármico de la traición familiar. Eh, ya sea con que él sintió traición, o sea, él sintió que su familia lo traicionó, que pudo haber sido con quizás haberle exigido mucho, ¿no? O no haberlo aceptado en cuanto a su identidad, por ejemplo, como al revés, viceversa. Él pudo haber traicionado a su familia, lo más seguro es que su padre haya querido que él estudiara por ejemplo, que el padre haya querido que sea, no sé, economista o algo que tenga que ver con las finanzas, por ejemplo, y que él no lo haya hecho. Eh, Si yo lo veía con la cuestión de. Eso, estaba buscando la carta astral Lo estaba para viendo con ver la lo que cuestión decís. del Saturno, ¿no? En cuadratura lo que es un Neptuno, Saturno en sí, Géminis, ¿no? Impuesto viene bien puesto de ahí y él, qué bueno que con ese Urano en la 9 renunciar un poco así en cuadratura a la Luna y a lo que es su una oposición a Mercurio, renunciar un poco al impuesto, a lo que se supone que debía ser. ok. De hecho, el padre de él, ahora que encontré, fue cirujano, un cirujano muy como prestigioso, digamos. El tema es que lo que Oscar Wilde lo va a influenciar, a ver acá, es que, y esto lo marca el 5 acá en la parte de su infancia, el 21 que también puede hablar de un tema de, y quizás gente que es como que haya viajado, que conozca, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Eh, como que se organizaban tertulias en la casa de Oscar Wilde cuando él era joven, él era chico, y eh, William tenía un humor, ¿cómo se llama? De hecho, el padre tuvo muchos escándalos, o sea, es decir, que esto es de familia, ¿no? Escándalos sexuales, que eso le perjudicó el tema de su imagen pública. Eh, Y el Quiron en lo que es En Casa 5 casa en 4. Capricornio. Sí, em, está todavía en casa 4, pero sí tiene sentido porque la casa 4 en Sagitario siempre vamos a remitirnos a, a un hogar en esta casa 4 donde había excesos, en este caso por parte de su padre,
eh, a Marte en Sagitario reflejando una figura masculina refiriéndose a Júpiter. O sea, evidentemente el de los excesos era el padre, el del mal ejemplo. eh, Sí, de hecho, y quizás eh, proyectaba lo que él no había logrado como exigencia a Oscar Wilde. de hecho, Termina perjudicando el Quirón a la casa 5 de lo más Júpiter. seguro, Exacto. sí, lo más seguro es que él haya buscado, a ver, yo lo interpreto de esta manera. Si en mi infancia veo que mis papás no son el mejor ejemplo, mi papá, a ver, el concepto o noción de hombre, ¿no? Es un hombre que, si bien tiene reconocimiento, ¿no? Que lo vas a ver en la carta natal con la casa 10 en Saturno conjunto al medio cielo. Es un hombre, por ejemplo, mujeriego, es un hombre que miente, que engaña. Yo prefiero tomar lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera? Relacionándolo al hogar, estas tertulias, esta gente que pueda llegar a venir. Y en cierto punto puedo relacionarlo también con su orientación, ¿no? Porque, a ver, él lo más seguro es que vio a su madre sufrir muchísimo, porque acá el parte del karma del linaje femenino lo que le pide es que sea justo, ¿no? Y apacigüe el tema em, de la ausencia, ¿no? De no elegir a la mujer, ¿no? Lo más seguro es que él haya sentido en su infancia que a la mamá no la elegían. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué prefiero? ¿Ser como mi padre y no elegir a mi mujer, que en cierto punto lo repitió, porque él tuvo una esposa, tuvo hijos y los abandonó? ¿O, eh, o estar con hombres? O sea, para él lo mejor fue eso, ¿no? En su mente. Y lo más seguro es que el tema de, no sé si se ve en la carta natal, desde muy chico experimentó, ¿no? Con esto del tema de su orientación sexual. Y ahí se dio cuenta que quizás el único lugar que iba a encontrar era ese. Ese, el tema de lo que tiene que ver con la cultura, que pueda tener que ver con la parte de Sagitario. eh, y que quizás esto de lo de la luna en Leo, y esto que te menciono del necesitar ser escuchado, ser visto, que tiene que ver con yo lo relaciono con el 7 con el 12 y quizás con también el 5 que se le repite, es, bueno, ya está. Toda mi vida escuché que eran o mi papá engañando, mi mamá sufriendo, mírenme a mí ahora. Em, lo más seguro es que la madre haya sido una mujer muy mártir también. Yo creo que él siempre supo, o desde chico, supo que cuál era su orientación sexual. El tema que con Saturno en la casa 10 lo obligaba a mantener las apariencias, Claro, sí, sí, sí. pero él siempre fue y supo que era homosexual. Lo que pasa que no lo mostraba. Y acá esto de tener a Venus atrás del Sol no, habla de tener deseos ocultos Sí, hacia el sí, sí. público. Entonces, y con este Plutón también que responde a Venus estando en Tauro, eh, había muchas cosas que ocultaba al público y entonces él trató de mantener las apariencias, pero, pero siempre se supo homosexual. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo creo que, a ver, lo que a él lo va a marcar mucho es que nació un día 16, es decir, que tiene acá la torre en la parte de su infancia, ¿no? Entonces, la torre habla también de una ruptura de creencias, de un cambio de creencias, ¿no? De dejar atrás lo que mis papás me inculcaron, o mi familia, o mi entorno, o la sociedad me inculcó, y tirarlo abajo, aunque Y en la sale carta después, astral ¿no? eso lo ves con Urano en casa 9 muy cerca de su nodo norte. O sea, viene
a romper las estructuras con respecto a sus creencias eh, Mm. y a todo lo que conocía desde la infancia, estuvo llamado a romper con todo eso. Definitivamente, se ve en la carta. Sí, sí. A- Además, el tema de lo que son sus parejas o de quien él se enamora, tenés el 22, que es el loco, el diablo, que es el 15, y el 10. Es decir, este 10 también tiene que ver con el tema de lo de su juicio, porque es, a ver, lo que tiene la rueda de la fortuna es que es algo cíclico, pero así como que es muy rápido, ¿no? Va muy rápido. Y el 15 también puede tener que ver con que quizás sus romances fueron considerados como, no sé, pecaminosos, por ejemplo, sobre todo por su familia, porque no olvidemos que el 15 del que menciono viene de su bagaje kármico, que habla de la traición familiar. O sea, yo me imagino, no sé, en esa época, ¿no? La familia de él mandándole cartas diciéndole que sos un depravado, que sos esto, que sos lo otro, siendo que, por ejemplo, su padre pudo haber hecho lo mismo, pero con mujeres, digamos, la única Sí, diferencia. Y el 22 que habla del loco, ¿no? Es decir, obviamente pudo haber sido considerado em, como loco, como también quizás lo más seguro, por ejemplo, es que sus romances se pudieran llegar a dar en medio de fiestas, por ejemplo, ¿no? Uno dice, ay, no, el alcohol, y no. No es una cuestión de alcohol. eso tiene mucho sentido con ese Júpiter en la casa 5, ¿no? La Sí. tendencia a flecharse o enamorarse en medio del exceso. Mm. Bien, chiquis, bueno, doy por finalizado el live hasta acá. Y bueno, si quieren contactar a Steffi para lectura de carta astral o a Anita para lectura de tarot, lo que es material de destino, pueden contactarlas. Y bueno, ellos tienen ahí sus redes, tienen. Así que bueno. Gracias, Anthony. Gracias por la invitación. No puse la cámara porque no estaba esperando la invitación, así que no estaba preparada. Bien, bien. Bueno, Steffi está con los ruleros. Ah, no, bueno, estaba haciendo algunas cosas en la casa, así que mando un beso grande. Gracias, gracias. las bajo así no pierden el regalito. Sí, sí, gracias, Santo. Besitos. Bueno, Anita, muchas gracias Nos por vemos. estar. Gracias por estar una vez más. Y bueno, hasta la próxima nos encontramos. Y bueno, gracias por la oportunidad de abrir esta dinámica. Que pase muy bien. Nos vemos.